Saludos, hermanos y hermanas de la Iglesia Bíblica Metodista. Es un gusto estar una vez más con ustedes en este estudio de la disciplina, específicamente de la declaración de fe de la disciplina de la Iglesia Bíblica Metodista. Hoy vamos a hablar de un tema bastante importante, un tema bastante interesante, como lo es el de la sanación divina. Vamos a hablar de las sanaciones de Jesús, la oración con fe que se nos pide que hagamos cada vez que buscamos la sanación de Dios, la providencia de Dios a través de la ciencia, la supremacía de la voluntad de Dios y la sanación final. Leamos en primer lugar la declaración, el artículo de fe número 14 de nuestra declaración de fe que precisamente toca el tema de la sanación divina. Dice así: creemos en la doctrina bíblica de la sanación divina e instamos a nuestro pueblo a ofrecer la oración de fe para la curación de los enfermos. También creemos que Dios sana a través de los medios de la ciencia médica. De igual manera, creemos que la curación física en esta vida presente está sujeta a la voluntad soberana de Dios y que la curación final espera a cada creyente. Ustedes pueden ver aquí de nuevo todos los versículos. Al final, cada una de estas declaraciones tiene un número que lleva a los versículos bíblicos de donde se sacan estas declaraciones, este artículo de fe con respecto a la sanación divina. Vamos a hacer mención de alguno de estos versículos, pero usted siempre tiene la oportunidad de leer la disciplina y hacer su propio estudio a través de los pasajes que están mostrados a las notas del pie. Hablemos en primer lugar de las sanaciones de Jesús. Estos son en principal los pasajes y la actividad de Jesús sanadora son la principal fuente de por qué nosotros creemos en una sanación divina, en una sanación de parte de Dios. Lo vemos, por ejemplo, en Mateo 4, versículos 23 al 25. La Nueva Biblia de las Américas, esta versión lo dice así: Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Se extendió su fama por toda Siria, y traían a él todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, los endemoniados, epilépticos y paralíticos, y él los sanaba. Y lo siguieron grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea, y del otro lado del Jordán. Bueno, este pasaje solo es uno de los muchos en los que se menciona que Jesús, parte de su ministerio, incluía la sanación divina, la sanación de aquellas personas necesitadas de curación física, de diversas enfermedades, de diversos problemas. Jesús siempre los estaba sanando. Sabemos que sanaba a personas con lepra, paralíticos, ciegos, endemoniados, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, esto nos muestra, como ya mencionábamos, en primer lugar, que parte de la voluntad de Dios para el ministerio es es la sanación divina. Es en primer lugar la sanación espiritual, pero en segundo lugar es la sanación física. Es un ministerio integral. ¿A qué se refiere integral? Que está íntegro, que tiene todos o que cubre todas las partes necesarias. A veces nosotros podemos caer en el error de pensar que solo nuestro ministerio se enfoca en las necesidades espirituales. Y sí, nos enfocamos principalmente en estas necesidades, pero las sanaciones de Jesús, la expulsión de demonios, etcétera, etcétera, nos muestran que el ministerio, el llamado de Dios a la iglesia, no solo a unas cuantas personas, sino a toda la iglesia, tiene que ver con las necesidades completas de la persona. Aquí en el recuadro vemos un principio. La misión de la iglesia incluye predicar el evangelio del reino de Dios, como lo dicen estos versículos, y eso va a tocar la necesidad espiritual de la gente,
Y también incluye la misión de la iglesia buscar el bienestar del pueblo, es decir, ver las necesidades, atender a las necesidades físicas de la gente. El ministerio de los creyentes se enfoca en todas las áreas de la vida: espíritu, alma y también cuerpo, no solo el área espiritual. Nosotros somos creados, como dice las cartas a los tesalonicenses, creados como espíritu, alma y cuerpo. Y Dios quiere santificar todas esas áreas de nuestra vida. Esto no significa que solo nos apartamos del pecado, sino que a Dios le pertenecen cada una de estas áreas de nuestra vida, de nuestro ser. Y por eso Dios, cuando toma en sí a nosotros, también va a buscar el bienestar de nuestro espíritu, va a buscar el bienestar de nuestra alma y va a buscar el bienestar de nuestro cuerpo. Nuestra misión, al igual que la misión de Jesús y su ministerio, también en muchas ocasiones se va a enfocar en la sanación física del cuerpo. Pero esto es importante. A Dios le interesa la sanación de nuestro cuerpo. Dios se interesa y se preocupa por nosotros. Y esto nos lleva al segundo punto, al que nosotros debemos presentar una oración con fe. Y esto lo vemos principalmente en el libro de Santiago. Santiago es una de las personas que más claramente presenta esta necesidad de la oración con fe para la sanación de los enfermos. Dice así Santiago: ¿está alguien entre ustedes enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por tanto, confiésese sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo puede lograr mucho. Este pasaje es importantísimo para la iglesia cristiana. No obstante, también se puede malinterpretar mucho de lo que se dice aquí en Santiago. Algunas personas toman esto como que todas las oraciones que se hagan por los enfermos de parte de los ancianos o de parte de los líderes de la iglesia o de parte de personas espirituales de la iglesia van a resultar 100% en cada ocasión en una sanación. Parece que Santiago está dando la promesa. Pero Santiago no parece estar diciendo esto, especialmente cuando él ha hablado en los primeros capítulos de que va a haber momentos en los que nosotros vamos a enfrentar pruebas diversas y que estas pruebas son necesarias. Si nuestra oración fuera simplemente completamente respondida como nosotros quisiéramos, a veces no tendríamos nosotros la necesidad de pasar por estas pruebas. Eso lo dicen los primeros versículos de Santiago. Al parecer, lo que Santiago está hablando aquí es que nosotros debemos de tener siempre la confianza de que cuando oramos nosotros por un enfermo, tenemos que tener la fe de que Dios puede salvar a ese enfermo. No significa que nuestra oración sea la que cause que el enfermo sea sanado, sino que nuestra oración se dirige al Dios justo que puede lograr cualquier cosa que nosotros consideremos incluso hasta imposible. Cuando nosotros tenemos un familiar, un amigo enfermo, nosotros entendemos qué es lo que significa orar con fe. A veces estas situaciones son las que más desarrollan y fortalecen nuestra fe, porque oramos con ese entendimiento de que sin importar la gravedad, sin importar el momento, Dios siempre puede hacer un milagro. Pero lo que Santiago no promete y lo que no puede prometer, y nadie de nosotros podemos prometer, es que nuestras oraciones siempre vayan a tener la respuesta que nosotros pensamos o deseamos. Esto lo vamos a ver más adelante con el tema de la voluntad de Dios. Por lo pronto, lo que queremos enfatizar con este pasaje de Santiago es que Dios puede hacerlo. Por eso nosotros oramos por fe, con fe en todo momento. Por eso cuando un miembro de la iglesia pide oración por alguna enfermedad para que Dios lo sane, lo hacemos con toda la fe.
No decimos, no, Dios no te puede sanar. Tampoco pensamos, no, Dios no hace esas cosas. Tampoco decimos, no, Dios no te va a escuchar en este momento. No, al contrario, oramos con toda la fe del mundo. Y si se dan cuenta, Santiago se enfoca en estas necesidades tanto espirituales como físicas. Es importante sanar a la persona espiritualmente cuando confiesa sus pecados, al igual que también es importante que sane físicamente. Es lo que deseamos y anhelamos. Evis Carballosa, un teólogo latinoamericano, dice así acerca de este pasaje: Dios puede remover la aflicción si esa fuese su voluntad, en respuesta a la oración. Pero la oración también puede dar la gracia para resistir los problemas y usarlos para ejecutar la perfecta voluntad de Dios. Y creo que él está muy en lo correcto. La oración nos ayuda no solo a buscar la sanación divina, sino también a enfocarnos en pedir la gracia de Dios en los momentos difíciles. Nuestra oración no debe estar solo enfocada en satisfacer nuestra necesidad inmediata, sino en pedirle a Dios ayuda para poder pasar este tiempo difícil de enfermedad, tanto para la persona que está enferma como para los familiares que están alrededor de esta persona. Buscamos a Dios y principalmente nuestra oración debe de asemejarse a la oración de Jesús. No mi voluntad, sino la tuya sea hecha siempre. Esto nos lleva a este punto de la declaración de fe, eh, donde hablamos acerca de la providencia de Dios. Ahorita más adelante vamos a hablar acerca de la supremacía de la voluntad de Dios. Pero también debemos hablar de la providencia a través de la ciencia. A veces podemos pensar en este pasaje de Santiago 5, que los enfermos solo van a sanar a través de las oraciones y de una manera milagrosa. La pregunta se nos debe hacer: ¿Dios sana únicamente de manera milagrosa? La respuesta es no necesariamente. Esto lo vemos constantemente en nuestro día a día. De nuevo, recordamos que parte de nuestra doctrina, de nuestra teología, se basa en la palabra de Dios, pero también se basa en la manera en la que Dios actúa y vemos que actúa alrededor de nosotros. Dios, a través de su providencia, ha permitido que los seres humanos puedan desarrollar conocimientos científicos que permiten cuidar, proteger y sanar las enfermedades físicas. Dios nos dio un intelecto, Dios nos dio una mente, Dios nos dio un mundo que nosotros podemos explorar, poner a prueba, analizar constantemente para nosotros poder desarrollar el conocimiento humano que nos permite conocer mejor el cuerpo humano, conocer mejor el mundo en el que vivimos y de esa manera cuidarnos, protegernos y sanarnos. Dice este segundo párrafo: Dios ha llamado a millones de creyentes y personas a servir al resto de la humanidad a través de la medicina. Eso ha sido parte de la voluntad de Dios. Dios ha permitido que nosotros desarrollemos medicinas, pastillas, vacunas, incluso cubrebocas que nos ayudan a protegernos. Esto lo hemos visto. Como bíblicos metodistas, buscamos apoyar y fomentar el desarrollo científico de la medicina y alentamos a nuestros miembros a buscar ayuda médica en todo momento necesario. ¿Por qué? Porque sabemos que eso es parte de la providencia de Dios. Dios nos permite a nosotros desarrollar nuestro conocimiento para protegernos a nosotros mismos. Esto es parte de la vocación y de la imagen de Dios que Dios nos ha dado a los seres humanos. Podemos representarlo en todas las áreas de la vida. Por eso, cuando nos enfermamos, también nosotros podemos acudir a las personas que se han preparado para precisamente lidiar con esta enfermedad que nosotros tengamos. En algunas partes, en algunas iglesias, vamos a escuchar frases como: no vayas al doctor, solo ten fe que Dios te puede sanar. O en algunas otras iglesias se puede mencionar como que si vas al doctor significa que no tienes tanta fe en Dios. Dios es el doctor de doctores. Si vas al doctor, entonces eso es evidencia de que no tienes la fe necesaria en que Dios es el Dios sanador, como vemos en Santiago capítulo 5.
Esta frase puede sonar muy espiritual. Esta manera de presentarlo puede sonar como algo demasiado espiritual, como una verdadera prueba de fe, que cuando estoy enfermo realmente debo de confiar solo en Dios y no buscar la ayuda humana. Pero se nos olvida cuando decimos este tipo de frases que Dios ha provisto médicos. Es Dios el que ha puesto a personas con la vocación y el conocimiento necesario para precisamente ayudarnos. Eso nos recuerda, por ejemplo, esta ilustración de un hombre que se inunda su ciudad y se inunda su casa y ora a Dios y le pide: Dios, rescátame, porque mi casa se está inundando. Y llega un hombre con una barca, una tabla, ahí remando con los restos de una casa que se había destruido, y dice: ven, súbete, súbete a esta tabla. Y el hombre dice: no, 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 porque Dios me va a rescatar, ya le pedí a Dios que me ayudara. El hombre entonces de la barca se va. Unos cuantos minutos después llega otro hombre con una lancha y le dice: vente, súbete, te vamos a rescatar. Y dice el hombre que estaba ahí en su casa inundada, dice: no, 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 Dios me va a rescatar, yo ya se lo pedí. La casa se sigue inundando, el hombre se tiene que subir hasta el punto más alto de su casa y está esperando desesperadamente que Dios lo ayude. Llega un hombre con un barco más grande y le dice: vente, súbete, te vamos a rescatar. Y el hombre dice: no, no me rescates, yo ya le pedí a Dios que me rescate, Él va a venir por mí. Tristemente, el hombre muere ahogado y cuando llega con Dios le dice: Dios, ¿qué pasó? Te pedí que me salvaras y me rescataras de mi casa inundada. Y Dios le dice: y lo hice. Te mandé a 3 personas diferentes para que te rescataran. A veces a nosotros podemos ser así con nuestro acercamiento a la sanación divina. Queremos que Dios nos sane solo milagrosamente, a través de una oración poderosa. Pero Dios también nos ha dado pasos tan prácticos, conocimiento elemental, para que tengamos cuidado de nosotros. Busquemos la sanación cuando sea necesaria. Si no queremos, esto es algo que dijo uno de mis maestros en algún momento, si no queremos que nos salgan caries en los dientes, lo más espiritual a veces no es orar para que nos salgan, sino lavarnos los dientes e ir al dentista. Si lo que no queremos es enfermarnos de algo dentro de nuestro organismo, a veces lo más espiritual que podemos hacer es comer bien e ir a hacer ejercicio. Lo más espiritual a veces que nosotros podemos hacer para cuidar el templo que Dios nos ha dado, nuestro cuerpo, el templo del Espíritu Santo, es ir al doctor y buscar la sanación que Dios nos ha dado. Y no esperar hasta que la situación se ponga bastante grave y difícil. Y esto nos lleva por fin a este tema de la supremacía de Dios. Cuando buscamos la sanación divina, la disciplina dice así: creemos que la curación física en esta vida presente está sujeta a la voluntad soberana de Dios. Y este es el tema donde vemos la dificultad de esta doctrina. Porque yo no soy el único, estoy seguro, dentro de toda la iglesia bíblica metodista, que en algún momento ha orado por la sanación de algún hermano, de alguna hermana, de algún familiar de la iglesia. Hemos orado con toda la fe ferviente de que Dios puede sanar a las personas, a nuestros seres queridos. Y a veces no sucede así. A veces nos damos cuenta como que Dios realmente no hace lo que nosotros hemos esperado. Nuestra oración de fe no es entonces para mover a Dios que haga lo que nosotros queremos, nos damos cuenta. Nos damos cuenta que nuestra oración de fe siempre debe ser fe, no en que Dios puede hacer las cosas, sino en que Dios hará las cosas que sean de acuerdo a su voluntad, que sean las mejores para nosotros, a pesar de que nosotros no lo podamos entender en ese momento, a pesar de que sea difícil para nosotros captar lo que está sucediendo. Nuestra oración de fe, cuando oramos por los enfermos, cuando oramos por nuestras necesidades, debe ser siempre apuntando al Dios de la voluntad perfecta, pidiéndole a Dios que siempre haga su voluntad. Y esto es algo importantísimo que tenemos que nosotros señalar,
Porque en otras iglesias bastante grandes, que se conocen como iglesias de prosperidad, movimientos de fe, a veces se ora como manipulando a las personas. Que si tienes fe, entonces Dios va a hacer lo que tú haces. Decretan y declaran que las cosas deben de suceder como nosotros queremos porque tenemos mucha fe. Y si las cosas no suceden como nosotros queremos, entonces culpamos a los creyentes y les decimos es que porque no tenías fe. Dios no te sanó porque no tenías fe. O Dios no sanó a tu familiar porque no tenías fe. Y este no es el caso. Bíblicamente este no es el caso. Nuestra fe siempre va a estar apuntada a que Dios haga su voluntad. Y nuestra fe dice que Dios, tú puedes hacer tu voluntad en todo momento. Y mi fe declara que sin importar el resultado de esta oración, yo te voy a seguir siendo fiel en todo momento. ¿Cómo sabemos que la voluntad de Dios no siempre va a responder como nosotros quisiéramos las oraciones o como nosotros deseáramos? Bueno, si ustedes leen 2 que está aquí, 2 12, 7 al 10, vemos el ejemplo de un apóstol muy importante, el apóstol Pablo, orándole y diciéndole a los corintios, yo he orado a Dios para que me quite este aguijón, dice, en la carne, que me fue enviado, dice él, por el enemigo. Y él ora. Nosotros no sabemos exactamente a qué se refiere con el aguijón de la carne, pero la mayoría de las personas considera que era una enfermedad que él tenía. En otras cartas él menciona que ha tenido problemas con su vista. La mayoría de las personas piensa, porque era algo muy común en ese tiempo, que quizá él tenía algún problema en los ojos. Y dice que oraba a Dios y le pidió varias veces a Dios que le quitara esta enfermedad. ¿Y qué responde Dios? Le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Qué es lo que entendió Pablo? Bueno, entendió que Dios no siempre va a querer sanarnos, porque nos quiere enseñar algo diferente. Quiere fortalecer nuestra fe de una manera especial, de una manera diferente a la que nosotros obtendríamos si solo tenemos las cosas que nosotros queremos. Otro ejemplo bastante claro del que hay un libro entero de un personaje que se rinde a la voluntad de Dios es Job. Nosotros pensamos en Job y decimos, Job fue fiel y al final Dios le proveyó todas las cosas una vez más. Pero no nos damos cuenta que en ese momento Job había perdido toda su riqueza, perdió a sus hijos, perdió a sus familiares amados, perdió su propia salud, su relación con su esposa se vio afectada. Sus amigos lo estaban traicionando diciéndoles que tú has hecho y cometido pecado. Job en ese momento había perdido absolutamente todo. No podemos minimizar el gran dolor que él estaba sintiendo en ese momento. Pero aún así, él rindió su voluntad a Dios. Él rindió su voluntad a Dios. Y a pesar de que tuvo más hijos, tuvo más riquezas, tuvo más bendiciones, como dice al final el libro de Job, Job siguió viviendo su vida sabiendo que tuvo hijos que murieron, que tuvo relaciones y amigos que fallaron. Tenemos que nosotros pensar en todo esto. Nuestras oraciones de fe no son para manipular a Dios. Nuestras oraciones de fe y lo que dice el pasaje de Santiago del uso del aceite no son para que nosotros digamos, pues ya le eché aceite, ya oré por él, ahora Dios lo tiene que sanar verdaderamente. Yo tengo mucha fe. No, no es así, hermanos. Desgraciadamente no es así. Quisiéramos que fuera así en nuestra debilidad humana, pero Dios sabe mejor que nosotros. Tiene un conocimiento más profundo de todo esto. ¿Y cómo lo vemos mejor expresado? Con Jesús, orando en el jardín del Getsemaní, diciéndole a Dios, Dios, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, es decir, si es posible que no muera en la cruz, si es posible traer el reino de Dios y el perdón del pecado a la humanidad que no sea a través de mi muerte, que suceda de esa manera, Dios, por favor. Dice que oraba con esa preocupación tan grande que incluso su sudor parecían gotas de sangre.
Era una angustia tan grande que él tenía. Y no podemos culpar a Jesús como decir, bueno, es que no oraste, Jesús, con suficiente fe. Probablemente él sabía exactamente lo que estaba orando y diciendo, pero aún así pidió a Dios que pasara de él esa copa. Pero Dios dijo, mi voluntad es más importante. Y Jesús lo reconoció, pero no se haga mi voluntad, lo que yo quiero, sino que se haga la tuya. Y hasta ese punto Jesús llegó a la cruz, a morir por nosotros. Él entendió que la voluntad de Dios tiene supremacía sobre todas las cosas, sobre todos nuestros deseos, sobre nuestro prestigio. Es que yo oré por ese hermano y cómo no lo sanó. Tengo que yo orar todavía más fuerte para que sanen. No, no es así. Oramos para que se haga la voluntad de Dios. La fe es importante, pero la fe no va apuntada en el resultado de la sanación, sino que la fe va apuntada en que se haga la voluntad de Dios en todo momento. ¿Y cómo es que nosotros podemos tener esta fe? Porque precisamente la Biblia nos promete una sanación final. Nos dice que si no somos sanados en esta vida presente, que si nuestra enfermedad incluso nos lleva a la muerte, nosotros tenemos una esperanza como cristianos. Dios nos dice, esta situación no se va a quedar así. Nos da el consuelo y la esperanza de decirnos, la enfermedad y la muerte no van a ser la última palabra en la vida de las personas. Él nos promete que en el fin del tiempo, Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Es decir, en nuestra vida vamos a ver a familiares, vamos a ver amigos, vamos a ver compañeros de la fe sufrir enfermedad, al punto incluso de la muerte. Pero nosotros tenemos la esperanza como cristianos, que la sanación divina no es que no haya logrado su objetivo, sino que la aguarda, que espera hasta el final, para que en el fin de los tiempos, cuando nosotros experimentemos la resurrección de nuestros cuerpos, la resurrección a la vida, para estar en la presencia de Dios, Dios sanará por completo todo nuestro dolor, nuestra enfermedad. Ya no habrá clamor, ya no habrá muerte. Experimentaremos la vida eterna al lado de Él. Esa es la voluntad de Dios expresada en este pasaje. ¿Qué es lo que aprendemos entonces de la sanación divina de nuestra declaración de fe? Que vamos a orar con toda nuestra fe siempre, por todos los enfermos. Lo vamos a hacer con fe, sabiendo que Dios puede hacer las cosas. Vamos a acudir al médico sabiendo que Dios ha dado conocimiento y ciencia a los seres humanos para que precisamente nosotros podamos tener cuidado de nosotros mismos. No vamos a decir, no, no vayas al doctor, ten solo fe en Dios. No, no es así. Dios nos ha provisto muchas cosas. Pero también significa que vamos a orar siempre y en todo momento por la voluntad de Dios que se haga en nuestras vidas. No es nuestra voluntad, sino es la voluntad soberana de Dios, esperando siempre por la esperanza eterna de la curación final, donde ya no habrá muerte, ya no habrá dolor, ya no habrá clamor ni duelo. Todas las cosas habrán pasado y miraremos hacia el futuro. Esta es nuestra fe. Esto es lo que nosotros declaramos. Dios, sánanos, pero ante todas las cosas, que se haga tu voluntad. Nos vemos la siguiente semana, hermanos. Hasta luego.